Disculpa la demora. Vamos a empezar la clase.
Muy bien, dice sea minimizar, nos da una función objetivo, es un caso de minimización. 45x1 más 60x2 más 38x3 sujeto a 2x1 más x2 más x3 igual a 500. La primera restricción tiene el signo de igualdad. La segunda restricción, x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 600. Y la tercera restricción solamente tiene la variable x2 más x3 mayor o igual a 400. Restricciones de no negatividad, x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Dice encontrar la solución óptima del problema. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente observamos que los signos que tenemos en las restricciones, por un lado está el signo menor, está el signo de igualdad, por el otro lado está un signo mayor o igual, hay el signo menor o igual. Eso significa de que no podemos aplicar el método simplex común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el método simplex penal. Entonces, ojo, por esas razones utilizamos el método simplex penal. Simplemente voy a anotar así, simplex penal. Muy bien, quiere decir que la única forma de resolver este problema es aplicando el método simplex penal. Muy bien, entonces resolvamos el problema. Resolviendo el problema, ¿qué necesitamos inicialmente? Inicialmente necesitamos, como es un caso de minimización, el método simplex común y corriente no puede resolver casos de minimización. Entonces, nuestro primer paso consiste en ¿qué? Consiste en transformar la función objetivo a un caso de maximización. En este caso, entonces nuestro primer paso es transformar función objetivo a caso de maximización. ¿Listo? Bien, ¿cómo hacemos eso? Recuerden, para transformar esa función objetivo a un caso de maximización, esa función inicial, que es de minimización, multiplicamos por menos 1. Entonces, voy a utilizar mi lápiz. Vamos a plantear. Teníamos la función objetivo que era minimizar z. Y minimizar z, en este caso, es 45x1 más 60x2 y más 38x3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda esta función objetivo la vamos a multiplicar por menos 1. Ojo, ¿no? Para invertir el sentido de la función objetivo. Multiplicamos por, entonces, menos 1. Multiplicando por menos 1, este caso de minimización se convierte en un caso de maximización. Por esta vez voy a utilizar el color rojo. Solo que z aparece menos z. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Y eso es igual a ¿qué? Más por menos tenemos menos. Entonces tenemos menos 45x1. Menos 60x2 y menos 38x3. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos la función objetivo en un caso de maximización, que esa es la idea fundamental cuando se tiene un caso de minimización. Entonces, objetivo cumplido, ya tenemos un problema de maximización. Muy bien, entonces procedemos con el segundo paso. ¿Qué hacemos en el segundo paso? En este caso, como ya el problema está casi planteado, no hay un enunciado, lo que vamos a hacer es transformar las restricciones que están en forma de inecuaciones en ecuaciones, utilizando variables de holgura, ¿no? Entonces, transformar restricciones a ecuaciones a través
voy a abreviar, variables de holgura. Bueno, pero esto entra en dos filas, entonces podemos escribir. Bien, listo, ese es el siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que voy a aplicar las reglas que sabemos, las reglas comunes y corrientes, y vamos a transformar. La primera restricción, ¿qué dice la primera restricción? Dice 2x1 más x2 más x3. Aparece el signo de igualdad. Cuando aparece el signo de igualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la regla que dice: siempre que hay un signo de igualdad, lo que se hace es sumar una variable artificial, ¿ya? Entonces sumamos la variable artificial, en este caso vamos a tener más a, le voy a poner directamente a 1, porque recuerden que aquí hay un signo mayor o igual y ahí va a aparecer otra variable artificial. Entonces de una vez voy preveyendo y pongo más a 1, que es la primera variable artificial, y esto igualamos ya a lo que corresponde, es decir, a 500. Ya está transformada la primera restricción, que tiene una variable artificial, porque la restricción tiene un signo de igualdad. Muy bien, la segunda restricción dice x1 más 2x2 más x3. Fíjense que en ese caso el signo es menor o igual. Cuando el signo es menor o igual, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la regla? Dice sume una variable artificial. Entonces aquí va a aparecer, sume una variable de holgura. Entonces va a aparecer la primera variable de holgura, pese a que es la segunda restricción. ¿Sí? Entonces, como la primera restricción que tiene una desigualdad, entonces aquí va a aparecer la variable de holgura H1. ¿Listo? E igualamos al valor de los recursos, que en este caso son 600 unidades. Muy bien, ya está resuelto. Tercera restricción, x2 más x3 mayor o igual a 400. Como vemos aquí el signo es mayor o igual, ¿qué dice la regla? Reste una variable de holgura y sume una variable artificial. Entonces lo primero que voy a hacer es escribir x2, variable de decisión, más x3, y la regla dice, reste la variable de holgura. En este caso, como es pese a que es la tercera restricción, pero por los signos de desigualdad, esta viene a ser la variable de holgura 2, menos h2. Y sumamos la variable artificial. En este caso, como ya es nuestra segunda variable artificial, ponemos a2. ¿Listo? E igualamos a los recursos, en este caso, que son 400. Oye, me ha fallado un poquito aquí, pero no importa. ¿Listo? Ya está nuestras restricciones expresadas con sus variables de holgura y con sus variables artificiales. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que siempre aquí el orden es variables de decisión, variables de holgura, y al final vienen las variables artificiales. Legítimamente esta variable artificial deberíamos haber puesto aquí al final, pero no hay ningún problema, fíjense, lo vamos a acomodar después. Debería haber estado aquí al final, ¿no? Bien. Entonces vamos haciendo nuestro tercer paso. ¿En qué consiste el tercer paso? Necesitamos replantear la función objetivo, ¿no es cierto? Replantear la función objetivo en el que van a estar las variables de decisión, las variables de holgura y las variables artificiales. Bien, replantear. Voy a abreviar la función objetivo. Bien, entonces replanteemos la función objetivo. ¿Cómo vamos a replantear esa función objetivo? A ver, bien. Primero, nuestro caso ya, aquí está, es de caso de maximización. Pero es de maximización de menos z. Entonces vamos a maximizar menos z. ¿Sí?
Ya está. Y ahora vamos a, en esta función objetivo, hacer que aparezcan tanto las variables de holgura como las variables artificiales. Entonces acá, fíjense, tenemos menos 45x1, menos 60x2 y menos 35x3. Hay una primera variable de holgura. Ingeniero, es 38. Es 38, ya. ingeniero. Sí tiene razón, hijo, gracias, el 38. Tenemos una primera variable de holgura, que es esta de aquí. Pero cuando hablamos de una variable de holgura en la función objetivo, quiere decir que su ganancia es peso 0. Entonces tenemos 0 de H1. Lo mismo, tenemos una segunda variable, su valor también es 0 de H2. Y la primera variable artificial. En este caso, aplicamos, recuerden, la regla, ¿sí? Tenemos, primero, que es un caso de maximización, que dice cuando el problema de programación lineal es de maximización, dice que hay que restar un coeficiente m muy grande a cada variable artificial. En este caso tenemos una variable artificial 1, tenemos una variable artificial 2. Entonces, las dos variables artificiales aparecen en la función objetivo, pero como el caso es de maximización, entonces restamos, recuerden. Y al restar, los coeficientes de las variables artificiales, que son unas aberraciones del álgebra, van a aparecer y van a desaparecer. Eso quiere decir, tienen un coeficiente m tan grande, pero mucho más grande que todos los coeficientes que están acá. ¿Qué valor? Nosotros le ponemos simplemente m. Le vamos a dar algún valor, 1000, 2000, 10.000, 1.000.000, etc. Pero ese es un valor muy grande. ¿Listo? Entonces está nuestra función objetivo replanteada. Pero obviamente, al replantear la función objetivo, necesitamos que el criterio económico en este caso, que es z, en todo caso es menos z, esté igualado a 0, ¿sí? Entonces, si igualamos a 0, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener menos z. Va a pasar al otro lado de la ecuación con un signo positivo, más 45 x1 más 60x2 más 38x3 más 0h1. Recuerden que no puede tener un signo negativo porque es 0, más 0h2 más, ojo, cambia el signo, m, variable artificial 1, más m, variable artificial 2. Y todo eso igualamos a 0. Muy bien, entonces ya está nuestra función objetivo replanteada e igualada a 0. El problema es que en esa función objetivo aparecen las variables artificiales. Y las variables artificiales no pueden aparecer. Recuerden que su valor tiene que ser 0. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Para eso aplicamos un método de penalización. Voy a dividir la pantalla, la pizarra, perdón. Y nuestro cuarto paso precisamente sería eso, aplicar un método de penalización. Para que desaparezcan esas variables artificiales, ¿no? Esos coeficientes m desaparezcan de la función objetivo. En realidad desaparezca la variable artificial, no es el coeficiente el que tiene que desaparecer, es la variable, es decir, A1 y A2 tiene que desaparecer. Entonces aquí vamos a aplicar un método de penalización. Muy bien, aquí ustedes tienen la opción de elegir el método que quieran, ¿ya? A ver, ya utilizamos el segundo método en un caso parecido donde hay dos variables artificiales, ¿no?
Entonces voy a aplicar el primer método. Si voy a aplicar el primer método, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, de esta ecuación y de esta otra ecuación donde hay variable artificial, tengo que despejar las variables artificiales. Estoy aplicando el primer método, ¿ya? Recuerden, cada quien puede utilizar el método que le convenga, pero a modo de practicar, como el anterior lo practicamos, este no, lo vamos a practicar. Entonces aquí, A1, que es la variable artificial, va a ser igual a ¿qué? A 500 menos 2x1 menos x2 y menos x3, ¿sí? Muy bien, aquí la variable artificial 2 va a ser igual a 400 menos x2, no hay x1, ojo, menos x3 y más h2, correcto, ¿no? Este pasa al otro lado, pero va a tener un signo positivo, más h2. Muy bien, entonces ya tenemos despejadas las dos variables artificiales. Entonces eso voy a reemplazar en z. Permítame, primero voy a recorrer un poquito. Ya está. Y bien, entonces, ¿qué voy a tener? Menos z ya no voy a poner 0H1, 0H2, porque recuerden que son 0, ¿no es cierto? No tiene ya ningún sentido. Directamente me voy más M, y en vez de A1 voy a poner lo que está allá. Lo que está allá, voy a cambiar un ratito el color, es 500, estoy hablando de A1, menos X1, menos X2, y, perdón. Menos 2x1, ingeniero. Sí, señorita, gracias. Menos 2x1, menos x2, menos x3, gracias. ¿Listo? Cerramos ese corchete y nuevamente decimos más m y reemplazamos lo que dice la variable artificial 2. En este caso sería 400 menos x2 menos x3, ojo. 400 menos x2 menos x3 y más h2. Listo. Bien, ahora por favor ya no voy a decir absolutamente nada. Lo que voy a hacer es hacer, ¿cómo se llama? Operaciones aritméticas. En todo caso algebraicas. Bien.
¿Listo? Lo único que he hecho ha sido multiplicar m por cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a sumar algebraicamente. Para eso siempre es bueno, aunque no es necesario, pero, a ver, aquí por ejemplo, para x1, un solo color, aquí también tenemos otro x1, y aquí no tenemos x1, tenemos solo dos x1. Para x2 tenemos este término, voy a sumar este término con este otro término, y aquí tengo otro término para x2. Para x3 tengo este de aquí, aquí tengo este, y aquí tengo este de acá. Listo, después tengo los términos independientes. En todo caso, los términos independientes son 500 y 400, es decir, esto y esto. Y me queda solamente esta variable, que es la variable de holgura 2. Bien, entonces voy a hacer las operaciones y vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener menos z. Sumamos todos los x1, aquí tenemos 45 y aquí tenemos menos 2. Entonces podemos poner así, miren. Pongo un paréntesis, pongo 45 y pongo menos 12. Cierro el paréntesis y ahí está x1. ¿Listo? Pongo más, ahora voy a sumar los x2, tengo dos términos, entonces voy a poner 60 menos este de aquí, esto es m por si acaso, 60 menos m, y tenemos x2. Más, ahora voy a sumar x3, tenemos el término 38 en primera instancia. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, fíjense. Ambos tienen signo negativo, entonces menos m va a ser menos 2 veces m. ¿Correcto? Cerramos y tenemos el x3. Ya está. Después viene lo que es el término independiente. En este caso tenemos más mh2. Perdón, no es el término independiente, sigue siendo una variable. Y recién viene el término independiente. En este caso es menos 500 más 500 más 400 más 900 veces m e igualamos a 0. ¿Listo? Ya nuestra función está penalizada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo único que nos faltaría? Es que este término, que es el término independiente, se vaya al otro lado. Entonces lo vamos a hacer eso más, tendríamos menos z más 45 menos 2 veces m de x1 Ingeniero, disculpe, una consultita. Diga. No me he La equivocado, parte ¿no? de 60 menos m, ¿no sería menos 2m? A ver. Sí, ingeniero. A ver, aquí es x2, ¿no? 60, o sea, estoy sumando x2, este x2 y este x2. Aquí Y hay tengo un 60. x2 más allá, mx2 más allá. Aquí, ¿no? Claro. Y de x3, tiene razón. Aquí era 60, aquí es menos m son menos 2m. Entonces aquí es menos 2m y aquí es menos 2m. Pero si es... Ahora habrán entendido por qué es importante ponerle la rayita, ¿no? Y aún con los colores se me fue. 60 menos 2m, correcto, aquí. Entonces aquí tendríamos 60 menos 2m también, no hay ningún problema.
Aquí 38 menos 2m está igual, no hay problema. Solo que en este caso es x3. Tenemos más m variable de holgura 2 e igualamos a menos 900 veces m. Listo, ya está la función objetivo penalizada. ¿Sí? Función objetivo penalizada quiere decir que ya puedo aplicar el método simplex. Entonces, primero lo voy a poner, como siempre, en un cuadrito. Y al lado ponemos función objetivo penalizada. Quiere decir que han desaparecido las variables artificiales. ¿Sí? Ese es el objetivo de la penalización. Función objetivo penalizada. Es la función objetivo. Está bien. Femenino. Listo, señores. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos el método simple. Ya, lo voy a plantear y ustedes lo van a terminar y me van a dar el resultado. Entonces, nuestro cuadro primero tengo que poner que lo que nos toca hacer ahora es el quinto paso y es aplicar el método simplex. Para aclarar, algunos hacen a ciegas las cosas, pero no le entienden. Por eso pongo los pasos. Ya está nuestra función objetivo penalizada. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no tenemos las variables artificiales en esa función objetivo, que esas variables artificiales tenían que aparecer y desaparecer porque ya expliqué en el fundamento teórico la razón de la aparición de las variables artificiales, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en este quinto paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el método simplex. Ya está listo, no falta nada, y lo que hacemos es simplemente aplicar el método simplex. Voy a poner el simplex para evitar escribir el método. Bien, preparemos entonces nuestra tablita. Muy bien, eso es para Z. Recuerden, primera columna son las variables que van a ser parte de la mezcla y la última columna ahí va a aparecer la solución. Bien, entonces la primera de nuestras, la primera tablita en este cuadro tabular va a contener, ¿qué variables? A ver, miremos aquí. En la primera restricción va a aparecer la variable artificial 1. No hay ninguna, fíjense, no hay ninguna variable de holgura. En la segunda restricción va a aparecer la variable de holgura 1. Y en la tercera va a aparecer, como este es negativo, recuerden que cuando es negativo, ojo, no puedo, ¿no es cierto? Cuando es negativo, no podemos, espera un minutito, cuando una variable de decisión o de holgura es negativo, quiere decir que el problema no tiene solución. Pero en todo caso, aquí tengo otra variable, y la variable que acompaña en esa restricción es la variable artificial. Por tanto, entre esas dos, lo que voy a hacer es elegir la variable artificial. Eso significa, ¿no? Voy a elegir H2 y no puedo elegir voy a elegir A2 y no puedo elegir menos H2 por el signo. Entonces aquí simplemente voy a poner ojo, que ya lo expliqué en clase anterior, y es solamente para que tengan el cuidado. Entonces quiere decir que vamos a tener, en definitiva, vamos a tener aquí 3 restricciones. En otras palabras, 3 espacios. Bien, trabajemos entonces. Mezcla. Solución.
¿Qué variables tenemos? Tenemos 3 variables de decisión. X1, X2, X3. Fíjense aquí. Tenemos 2 variables de holgura. H1, H2, la segunda variable de holgura. Y tenemos 2 variables artificiales, A1 y A2. Entonces, siempre las variables artificiales ponemos al final. A1 y A2. Para Z, en este caso, para la primera restricción tenemos la variable artificial A1. Para la segunda restricción H1 no hay ningún problema, es parte de la mezcla. Y en la segunda no puede estar H2 por el signo, por tanto tenemos A3, que es la variable artificial 2. Listo. Entonces simplemente ahora queda ubicar los coeficientes, pero cometí un pequeñito error. Menos Z. Y también Recording stopped. Sería que nos ayudamos entre todos. Y también podemos aprovechar ahí para decirle a Ariel que nos ayude un poco. Sí, eso hay que hablar igual con Ariel porque para que nos ayude con modelos de exámenes. Bien. Por eso le digo en la noche a partir de las 8:30 de la noche, ya a esa hora ya salimos. Yo tengo examen hoy día de electrotecnia, a esa hora ya salimos, yo creo, y ya podemos ayudarnos entre todos. Si hay alguna duda, y si es que varios tenemos lo mismo, sí. no sé qué pasa, compañero, pero andamos mal. Yo desde hace rato que les ando diciendo hola, 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 y mi micrófono estaba activado, yo no sé qué pasa. Bueno, el problema es que ahora lo he perdido todo. Pues. No puedo. A ver, voy a intentar. No, lo he perdido todo, compañero. ¿Qué pasó? ¿Me vieron? Estoy compartiendo con ustedes la pizarra vacía, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, ingeniero, está vacío. Estaba apagado. Bueno, hagamos una cosa, por favor. Hagamos una cosa. Ya, como ya estaba la función objetivo penalizada y solamente estábamos completando el cuadro, que quede como tarea, pues, para que practiquen, compañeros. ¿Qué vamos a hacer? Ingeniero, yo le saqué screen al cuadro, hasta el cuadro está esa parte. Claro, pero no, el problema es que yo... a ver, ya. Entonces, vos tienes el screen, se los pasas a tus compañeros, entonces continuemos con esto, compañero. Por favor, me vas dictando, espera, dame un minutito. Por suerte estábamos
Recording stopped. Otra vez se salió el ingeniero. Y otra vez. Al que le sacó la captura, por favor, pues mándelo al grupo, lo ese, para, como ya he dicho que lo va a dar de tarea, para que lo hagamos. Sí, por favor, mantengo. Por favor. Sí, ahorita lo estoy guardando, ¿no? Es que solo lo tenía en screen. Ahorita lo estoy guardando y ahorita lo voy a enviar. Listo, gracias.